Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Continuamos con las mesas de investigación contra Línea Sin Censura TV. Pero antes de saludar al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, quiero agradecerle a todos mis compañeros que en este bajón de salud han estado al pie del cañón, transmitiendo los espacios como usted los espera día con día. Le prometo que en la medida de mis posibilidades estaré de regreso al 100% muy pronto en esta alineación. Por lo pronto, como Randy Arozarena en el Mundial de Béisbol, entrando a batear cuando se puede y buscando conectar jonrón. Gracias a ustedes por tantos mensajes que nos han enviado y les envío todo mi agradecimiento y todo mi cariño. Y la forma de pagar, de ser recíproco ante tantas muestras de solidaridad es con chamba. Y aquí estamos con el maestro Miguel Vadillo porque hay personajes que tienen que ser desnudados. De espías del CISEN, aquella agencia de espionaje mexicano, a promotores del PRIAN y de la corrupción. Maestro Miguel Vadillo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, Vicente. Esperemos que ya vaya mejor la salud. Y pues sí, como bien dices, hoy hablaremos de 4 exdirectores generales de lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el afamado por su espionaje, corrupción y abuso de poder CISEN, este órgano de inteligencia del gobierno mexicano que fue usado en gobiernos priistas y panistas para espiar, para amedrentar, acosar a opositores políticos, a líderes estudiantiles, a líderes sociales, a periodistas, a empresarios, a todo aquel que pensara diferente o que no aceptara la corrupción. Un CISEN manchado por el caso Genaro García Luna. Ahí pues se convirtió en su nido, en su cueva, ¿no? Pues digamos que es un ejemplo nada más, pero realmente de los que vamos a hablar no es de García Luna, vamos a hablar de los que estuvieron con García Luna y antes en el CISEN. Hablaremos hoy de 4 personajes. Por ejemplo, hablaremos de Jaime Domingo López Buitrón, este exdirector general del CISEN que estuvo en los gobiernos del PAN, tanto con Felipe Calderón como con Vicente Fox. También está otro del que vamos a hablar, Alejandro Alegre, que estuvo al final del gobierno de Ernesto Zedillo y que hoy está en el Banco de México, lleva 23 años en el Banco de México, con salario, por cierto, muy superior a lo que gana el presidente de la República, y es el que produce los billetes y se encarga de la seguridad interna, con salas de tiro, en fin. Hablaremos también de Guillermo Valdés Castellanos. ¿Tenemos qué? Que hace encuestas a favor del PRI, y sí, que defiende públicamente a Genaro García Luna. Y López Buitrón, el otro exdirector, socio también de García Luna y también de Manuel Arroyo, del que es director, dueño, presidente del periódico El Financiero. Fíjate que estaba leyendo, el primer párrafo es brutal. De los exdirectores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que manejaron mediante abusos de poder y despilfarros ese órgano de espionaje en administraciones priistas y panistas, algunos exfuncionarios se han convertido en promotores del PRIAN, otros en encuestadores y defensores de la corrupción, y unos más han logrado mantenerse por décadas en cargos públicos de órganos autónomos. Por eso es tan importante desnudarlos. Este momento histórico, este momento estelar, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de servir desde la investigación que realizan ustedes, desde los documentos que ponen sobre la mesa para exhibir a estos personajes que pues con justa razón buscan que los amigos de ellos regresen al poder. No, y siguen activos en política, siguen activos en los medios de comunicación. Imagínate toda la información que acumularon, expedientes que tienen de cuando manejaron el CISEN, un órgano que se dedicaba hasta final del gobierno del Enrique Peña Nieto, del sexenio pasado y muchos sexenios atrás, se dedicaba a espiar literalmente, se dedicaba a presionar, a extorsionar, a sobornar,
y pues contrataba principalmente los equipos estos que ahora se mencionan como Pegasus, por ejemplo. El CISEN lo tenía, de hecho se contrata en el gobierno de Felipe Calderón, el sistema Pegasus, este que está ahorita tan en boga y que dicen que solamente el ejército lo tiene. Mentira, lo tenía la PGR, lo tenía el CISEN, lo tenía la defensa. Nosotros tenemos por ahí los contratos de toda esta compra que se hizo a la empresa de Israel. Pero volvamos al tema. En el caso de Alejandro Alegre, empecemos por el más viejo, digamos, que fue director general del CISEN de 1999 al año 2000. Cuando él deja el CISEN, que además ahí, bueno, está probado las violaciones a los derechos humanos. Contralínea ganó un caso en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de Alejandro Alegre, porque había hecho espionaje, seguimiento, persecución y acoso en contra nuestra. Y es la primera recomendación de la CNDH contra un órgano de seguridad nacional. Bien, este hombre, Alejandro Alegre, una vez que deja el CISEN, terminando el gobierno de Ernesto Zedillo, Vicente Fox se lo lleva al Banco de México. Lo meten al Banco de México, este órgano autónomo. Y ahí en el Banco de México, bueno, se va posicionando hasta que se convierte en director general de emisión y cajero principal. Concretamente es el que produce los billetes. Miren nada más esa fotografía, qué hermosa gráfica. Perdónenme por mi sarcasmo. Ahora que está la imagen de Alejandro Alegre con los billetes, hay que decir que cuando alguien visita al Banco de México, va a la fábrica de billetes, este hombre con cinismo, este funcionario, servidor público todavía, agarra billetes viejos y los autografía para regalárselos a los visitantes. ¿Qué significa esto, Vicente, este hecho? Que este hombre dispone de todos los billetes viejos que son retirados del sistema financiero, que se acumulan ahí y que teóricamente deben de ser destruidos. Pero ¿quién asegura todo lo que destruyen? ¿Quién audita todo eso que destruyen? Bueno, solamente él se encarga. Y este hombre, que lleva 23 años en el Banco de México, bueno, pues hay hechos que nosotros hemos dado cuenta en Contralínea de corrupción, de abuso de poder, de contrataciones y malversación de recursos. Y a pesar de las denuncias, no han querido darnos la cara en el Banco de México. Actualmente, como tú sabes, la gobernadora del Banco de México, esta Victoria Rodríguez Ceja, que fue recomendada precisamente por el presidente de la República, propuesta para este cargo en el Banco de México, ella era subsecretaria en Hacienda, y bueno, ella tampoco quiere dar la cara, y no solo eso, sino que mantiene en este cargo tan importante para el Banco de México, para el gobierno, para la estructura gubernamental, de hecho, la regulación de monedas y todo esto, del billetes, mantiene a este personaje que sirvió a lo más oscuro de este órgano de inteligencia y seguridad nacional, como fue el CISEN, ¿no? Lo mantienen en este cargo inconcebiblemente, o sea, no sabemos por qué, y con salarios superiores al que gana el presidente de la República, salarios superiores a los 200,000 pesos mensuales, más prestaciones. Solamente bajo su mando, tiene 112 direcciones, Alejandro Alegre. ¿Cómo? O sea, bajo el área que él ostenta, 112 direcciones están bajo su mando del Banco de México. 112 direcciones. ¿Y cuánto tiempo tiene ahí? 23 años. Bueno, nos estábamos asustando con Edmundo Jacobo en el INE y hoy nos dices que tiene... Dime quién escribe en el Banco de México, quién se mete a investigar. El mismo presidente de la República los exhibió que el Banco de México, como órgano autónomo, es uno de los muchos órganos autónomos que tienen salarios. Por ejemplo, la actual gobernadora gana cerca de 300,000 pesos mensuales de salario, más prestaciones, Vicente. Y mira que las prestaciones de la Banca de Desarrollo y del Banco de México son verdaderamente descomunales, tienen cualquier cantidad de canonjías. O sea, es un órgano que prácticamente nadie se mete ahí. Pero revisando la estructura, pues está Alejandro Alegre, para empezar, que está acusado de violación de derechos humanos. Alejandro Alegre Rabiela, ¿qué secretos conocerá? Porque, a ver... No de los nuevos, Vicente, de la subsecretaria, de la ex subsecretaria de Hacienda y actual gobernadora, nada. Simplemente que no saben el pasado de este hombre, que tiene bajo control
no solo la producción de billetes, sino el área de seguridad del Banco de México. Lo menciono por esto, Miguel. Hoy en día no está funcionando el CISEN. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que el CISEN dejaría de hecho, de ser el espía, ¿no? Así es. Yo te pregunto, ¿qué conocerá o qué secretos conocerá de los prianistas? Porque se mantuvo desde gobiernos priistas, panistas, priistas. Él tiene los expedientes de todos ellos, todos los viejos priistas y panistas, por supuesto, porque a eso se dedicaba el CISEN. Ese es el punto cuando analizamos y revisamos la actuación de este órgano de seguridad nacional. ¿A qué se dedicaba? A espiar, a acumular expedientes, a hacer grabaciones en video y en audio de cuestiones verdaderamente íntimas, ¿no? A vigilarlos cuando salían de hoteles y entraban a hoteles. O sea, hacía un espionaje tipo aquel FBI estadounidense, que era inamovible el director de aquel FBI porque le sabía todo a todos. Estos directores lo mismo. Exactamente, tienen mucha información, muchos expedientes, muchas grabaciones, muchos videos de todos los políticos. Lo extraño que un gobierno como el actual, aunque el Banco de México es autónomo, pero la gobernadora, bueno, pues es alguien recomendada por el presidente de la República, y Alejandro Alegre se mantiene ahí en este puesto. Dices algo muy fuerte, ¿no? El problema no es solo que tenga 23 años en el puesto, sino que se mantiene a pesar de una gestión que ha estado marcada por irregularidades y desvíos de recursos públicos. Eso está muy cabrón, pues. Imagínate, él se encarga de la seguridad, contrató a exmarinos, pero andan con armas de alta seguridad, de uso exclusivo del ejército. Puso una sala de tiro en el Banco de México, una sala para disparar, para practicar tiro. O sea, es un tipo que trae en la mente lo que es todo el espionaje, lo que es toda esta parte de armas, o sea, extrañamente ocupa este puesto Alejandro Alegre, ¿no? Y se ha mantenido ya 23 años y al parecer va a cruzar al siguiente sexenio, ¿no? Habrá que esperar a ver quién le pone un freno, porque la gobernadora del Banco de México, como tú bien sabes, acaba de empezar su gestión. Si a Edmundo Jacobo, que es el más claro ejemplo de la crítica del presidente por mantenerse en el puesto, le llamó don Porfirito, pues habría también que preguntar qué piensa el presidente de un caso como este. Seguramente no lo tienen o no se lo informan o no lo entendería de otra manera, Miguel. Y hay desvíos, negligencias, abusos que cuestan millones al erario cometidos por este personaje. O sea, es alguien sumamente peligroso por todo el trabajo que hizo de espía, de espionaje, y además está en un órgano autónomo en donde se maneja lo más sensible, la producción de billetes, Vicente, y también es el encargado de todos los billetes viejos que se retiran del mercado, de destruirlos. La pregunta es, ¿han sido destruidos o están guardados en algún lugar y vuelven a entrar al mercado? O sea, no hay quien vigile esto, Vicente. Realmente es algo preocupante. Estamos hablando de los billetes de dinero que circulan en todo el país. Entonces, bueno, ahí dejamos este caso. 23 años. Es uno de estos casos extraños. No me cabe en la cabeza. Que no sabemos por qué lo mantienen en este órgano. Entendemos que es un experto en espionaje, en seguridad, no hay la menor duda, con tantos años y haber trabajado en el CISEN como director general, pero bueno. Otro caso es el de Jaime Domingo López Buitrón. ¿Quién es este personaje? Bueno, él fue director general del CISEN, estuvo en dos momentos, estuvo panistas, estuvo con Vicente Fox y después estuvo con Felipe Calderón también. Y actualmente la Fiscalía General de la República tiene, en los expedientes que tiene abiertos contra García Luna, aparece Jaime Domingo López Buitrón porque tiene negocios que lo involucran con Genaro García Luna. O sea, a través de la empresa de asesoría y seguridad, él es el dueño, LRB, estrategia e inteligencia, y está directamente involucrado con el periódico El Financiero, además. Ah, caray. ¿Cómo será su relación
que Jaime Domingo López Buitrón intentó negociar con la fiscalía su expediente para que lo retiraran, para que no se le investigara. Y ofrecía qué poder tendría en el financiero. Hay quien afuera dice que él es el verdadero dueño, o que es un grupo de personas que son dueñas de este periódico. Como dueño aparece Manuel Arroyo, como todos sabemos, ¿no? Que es aquel que menciona el presidente en las conferencias matutinas, que es aquel que le hicieron un préstamo de $100 millones, la banca de desarrollo, Banobras. No sé si fue Banobras o Bancomex, uno de ellos dos. Bueno, López Buitrón también está en el Consejo de Administración de otra empresa de seguridad, Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla. Esta fue constituida en 2018, o sea, al término del gobierno de Peña Nieto, y mediante la cual es parte de las investigaciones y de los expedientes en donde él está involucrado, mediante la cual se transfirieron entre 2018 y 2020, estamos hablando apenas ya en esta administración, un total de 1,600 millones de pesos a Comtelsat, propiedad de Manuel Arroyo. Estamos hablando de una triangulación. Transferencias de muchos, 1,600 millones, Vicente. Y también esto está siendo investigado en este momento por la Fiscalía General de la República. Estamos hablando de datos actuales, Vicente. O sea, acuérdate cómo empezamos la plática. Vamos a hablar de exdirectores del CISEN que están en una operatividad actual, en política, en medios de comunicación, apoyando al PRIAN, ¿no? Tratando de denostar mediante encuestas, declaraciones, información en medios al gobierno actual. O sea, personas muy activas políticamente. ¿Estos personajes no están ligados de alguna manera a aquellos negocios en cárceles privadas, Miguel? Exactamente. Vamos para allá, Vicente. Exactamente. Ah, esta transferencia de 1,600 millones de pesos que se hizo a Comtelsat a Manuel Arroyo, a la empresa de Manuel Arroyo, después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto le adjudicó directamente a esta empresa Papantla, esta Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, la construcción y operación del penal de máxima seguridad de Papantla, exactamente, el cual estaba inconcluso desde 2012, desde el último año de gobierno de Felipe Calderón, y donde García Luna todavía era secretario de Seguridad Pública. O sea, además de vinculados a García Luna, a la construcción de reclusorios privados, hay movimientos de dinero de miles de millones que están siendo investigados. Qué buen negocio era ser amigo de Enrique Peña Nieto. Imagínate, le dan un préstamo de $100 millones al señor Arroyo. Que más bien viene de los gobiernos panistas, Vicente. Arrastrando desde los gobiernos panistas. De Vicente Fox como de Felipe Calderón. Claro, en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto siguieron los negocios, ¿no? Pero estos están arrastrando todos esta cochinada de contratos, de negocios, desde Vicente Fox y se consolidan con Felipe Calderón Hinojosa. Es ahí donde se vinculan con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, preso en Estados Unidos, acusado ni más ni menos que de vínculos con el narcotráfico. De ahí que le preocupara a Jaime Domingo López Buitrón, que le preocupara que lo quitaran de los expedientes de la Fiscalía General de la República, y trató de negociar a cambio de que al fiscal actual, al doctor Alejandro Gers Manero, no se le mencionara en el financiero. O sea, haciendo estos ofrecimientos, ya es muy delicado, ¿no? Por eso te digo que qué buen negocio redondo. Le transfirieron a la empresa del dueño del financiero, Manuel Arroyo, entre 2018 y 2020, 1,600 millones de pesos a Comtelsat. Eso, más el préstamo de $100 millones, dices, carambas, sí, movían cómo los trataban. Millones a diestra y siniestra. Bueno, el presidente López Obrador acaba de declarar en una de las conferencias matutinas que ni todos los bienes de Manuel Arroyo alcanzan para pagar esa deuda. Que sería bueno preguntar actualmente cuál es la situación de ese pago de crédito, ¿no?
obviamente, como sabes, la banca de desarrollo da créditos con tasas blandas bastante bajas, ¿no? Habría que ver si se incurre en algún delito en eso de negociar lo de mi archivo por que no te mencionen en el financiero. Eso me No, suena pues a corrupción, extorsión. sí, a tratar de desvincular. Por supuesto, no se aceptó en la fiscalía. Yo estoy enterado de eso, pues. Entonces estamos hablando de algo. Pero fíjate, estas investigaciones fiscales sobre esta empresa privada Papantla, lo extraño, opera sin ingresos y sin nómina. Esta empresa, de la cual es miembro del Consejo de Administración, Jaime Domingo López Buitrón, exdirector general del CISEN, que se llama Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, opera sin ingresos y sin nómina. ¿Cómo pudo transferir 1,600 millones a Comtelsat de Manuel Arroyo? Una empresa fantasma. Bueno, pues tú dime. Y aparece en este organigrama que algún día lo comentamos, en donde aparece Genaro García Luna, y aparece esta empresa Papantla, aparece Jaime Domingo López Buitrón, y aparecen los vínculos con García Luna en la transferencia de dineros. Y en otra parte de ese mapa estaba Arroyo con el financiero. ¿Es ese mismo mapa al que te refieres? Está Raimundo Riva Palacio, está también Carlos Loret, está el Heraldo de México. De hecho, creo que ese fue el mapa que mostramos hace una semana, desde Nueva York, ¿no? Desde allá lo cuando Nancy se lo llevó. Exactamente. Ese es. Exactamente, que mostraron tú y Nancy Flores allá en la corte, en el juicio a Genaro García Luna. Ese es. De hecho, lo deben de tener ustedes grabado, pero bueno. Pues hay que empezar a desmenuzar porque hay muchos nombres ahí, Miguel, precisamente de estos. Pues sí, por eso era importante hablar de estos personajes, de lo que fue el CISEN, estos directores generales que a todas luces siguen operando, y siguen operando para el PRIAN, para el PRI y para el Partido Acción Nacional. Unos son de un lado y otros son de otro, pero es lo mismo, pues. Y sobre todo siguen en operaciones que están siendo ya investigadas por este gobierno. No sé si dé tiempo para que sepamos, antes de que concluya, ya estamos a año y medio de que termine la actual administración, en la Fiscalía no sabemos qué tan avanzadas van las investigaciones, pero de que están ahí en los expedientes, Vicente, estos personajes están. Me llama mucho la atención que dices, esa transferencia de 1,600 millones de pesos se hizo después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto adjudicara directamente a la compañía Papantla el término de la construcción y operación del penal de máxima seguridad de Papantla, el cual estaba inconcluso desde el 2012, último año de gobierno de Calderón y donde todavía García Luna era secretario de Seguridad Pública. Y dices, el problema es que de acuerdo con investigaciones fiscales, dicha empresa de seguridad privada Papantla, de seguridad privada, opera sin ingresos y sin nómina, pero el registro de sus gastos son por miles de millones de pesos, operaciones que atrajeron la atención de las autoridades financieras y judiciales, en donde indagan el origen de esos 1,600 millones de pesos ante la presunción de que pueda ser dinero de procedencia ilícita, triangulado a través de empresas de papel, las cuales comúnmente son utilizadas para evadir el pago de impuestos o blanquear capitales. Pues, palomita, toda una fichita, el personaje. Hay que, sobre todo, hay que mencionarlos, Vicente, para poner la atención de la sociedad y para que la prensa, como periodistas nosotros, también empecemos a observarlos, empecemos a investigarlos, porque son personajes que están activos actualmente y esto es importante. Y el que vas a mencionar a continuación, de acuerdo a la lista que ya nos dabas, ese lo traigo atravesado, bien, mi querido Miguel. Bien, bueno, pues ni más ni menos que es Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN, precisamente, y que habría participado en el fraude electoral de 2006 para que Felipe Calderón asumiera la presidencia de la República. Y de hecho, cuando Felipe Calderón lo nombran presidente, le da el puesto de director general del CISEN a Guillermo Valdés, quien operaba una empresa encuestadora, que la sigue operando actualmente con otros políticos. Y obviamente son encuestas pues a modo y amañadas. Lo interesante de este es el que escribe en letras libres, el que escribe defendiendo a Genaro García Luna.
Bueno, creo que fue hasta con Ciro Gómez Leiva. No, sí, hizo una girita de medios sí, defendiendo a García sí, Luna, ¿eh? Que no era posible que un jurado de civiles que no saben nada declararan culpables sin evidencia alguna, decía él, como si los testimonios de narcotraficantes no fueran evidencia, ¿no? Pues a lo mejor querían ver videos de Genaro García Luna recibiendo maletas de dinero. Pues no hay videos, pero sí hay testimonios. Bueno, y además pues es un jurado en Estados Unidos el que determinó, de acuerdo con las leyes de aquel país, que García Luna es culpable. Pues este hombre lo pone en duda todavía. Y que fue precisamente director general del CISEN con Felipe Calderón, ¿no? Yo no sé cuánto cobran las encuestadoras por inflar candidatos, mucho, Miguel, pero si sabemos la procedencia de los personajes que están detrás de tal o cual encuestadora, pues podríamos entender mucha de la información que manejan, ¿no? No, ahora, ¿cómo entiendes que tanto él, Guillermo Valdés, como Jaime Domingo López Buitrón, manejando el CISEN en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, manejando al órgano de seguridad nacional, principal órgano de seguridad nacional y de inteligencia de este país, no supieran de los nexos de Genaro García Luna como director general de la Agencia Federal de Investigaciones, de la PGR, y después como secretario de Seguridad Pública Federal, los nexos que tenía con los cárteles de la droga. Pues claro que sabían, si había denuncias, si había todo. Sí sabían, pero más bien eran cómplices, Vicente. Estamos hablando de funcionarios cómplices que deberían ya de estar siendo procesados penalmente por encubrimiento y además por todo esto que estamos mencionando actualmente, ¿no? Estos son personajes que, bueno, pues están activos. Como sabes, Guillermo Valdés sigue operando su empresa encuestadora y pues favorece a los candidatos del PRI, del PAN en todo momento. Operan para ellos, pues. Han constituido estructuras ya fuera del gobierno, pero para apoyar a grupos políticos, en este caso opositores, del PAN y del PRI. Es una clara muestra de cómo siguen trabajando, utilizando toda la parte de inteligencia a la que tuvieron acceso durante años, muchos años, para beneficiar ahora a viejos políticos, tanto priistas como panistas, Vicente. Yo regreso al punto, ¿qué tantos secretos traerán? Que creo que es la única forma de mantenerse vigentes en este mundillo político, Miguel. ¿Qué miedo les tendrán los personajes que les siguen pagando a sus encuestadoras, que los mantienen en cierta vigencia, ¿no? Claro. Es la única. El asunto se remite a una cuestión económica, Vicente. Siguen cobrando mucho dinero. Y hablábamos, en el caso de Jaime Domingo López Buitrón, de miles de millones. Te digo que afuera se escucha que él tiene injerencia en la propiedad del financiero, ¿no? Aparece como dueño Manuel Arroyo, que por cierto ya no vive en el país, vive en Estados Unidos. ¿Sí? Se fue a Buen Refugio. Por si acaso. Sí, y por cierto, hay un video por ahí donde está Jaime Domingo López Buitrón conduciendo a nombre del financiero todo un foro, hablando de política y hablando de todo esto, ¿no? O sea, se ve que tiene un cargo importante. Y yo lo confirmé cuando me enteré que buscó a gente de la fiscalía para hacerles estas propuestas. Dices, bueno, este hombre sí manda en el financiero, ofrecer no escribir contra alguien a cambio de que su nombre fuera borrado de los expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República en todas estas operaciones que, bueno, son a todas luces irregulares. El punto es si va a dar tiempo en este año y medio que falta de la actual administración, Vicente, porque no sabemos qué siga, ¿no? Digo, hay confianza, de acuerdo con las encuestas, de que Morena seguirá en el gobierno, pero no sabemos quién llegue, ¿no? Y también eso va a depender mucho que este tipo de investigaciones continúen o que puedan ser cerradas, aunque hay que decir también que al fiscal general de la República le falta, él termina hasta 2006 su gestión. 2026. 2026, perdón, 2026, es decir, 2 años más después de que el presidente entregue la presidencia de la República. Creo que todo esto que estás compartiendo con la audiencia de Sin Censura también muestra la
si me permites decirlo así, la peligrosidad de estos personajes que manejaron por sexenios pues la información más confidencial, los secretos más no sé, más complicados de políticos y de personajes en la vida social de nuestro país. Tienen los expedientes de todos los políticos, Vicente. Todos estos directores sacaron los expedientes que estaban, pues a eso se dedicaba este órgano de seguridad nacional. Expedientes de todos tenían. ¿Y dónde quedaron esos expedientes, Miguel? Bueno, algunos fueron extraídos totalmente, desaparecieron de los sótanos del CISEN, que el CISEN, acuérdate que era el sótano de gobernación. Claro. El CISEN en gobiernos priistas y panistas dependía de gobernación. Siempre fue así, de la parte política, era la policía política, ¿no? El espionaje, lo oculto, lo que se maneja en los sótanos del poder. Eso era el CISEN. ¿Dónde quedaron? Pues habrá muchos todavía expedientes ahí, pero muchos fueron extraídos a petición de políticos, de empresarios, que por supuesto no fue una petición gratuita, Vicente. Era una petición en donde entregaban y vendían expedientes en el CISEN. O sea, pagabas y te daban tus expedientes, ¿no? Y bueno, nada más para que quede claro, esos expedientes, si existen, ya no se usan, o también para que quede claro. No se usan como presión. Exacto. Como sí se usaba antes. Exacto. Antes era una forma de presión. Acuérdate que llegaban, el secretario de Gobernación llegaba con gobernadores para decirles, dejas el cargo, o con secretarios de Estado, o con alguien con nombres de poder. Oye, te tienes que, a fin de mes tienes que dejar el cargo. Y entonces todo el mundo se sorprendía, porque fíjate que hay esto tuyo. Y les mostraban los expedientes, ¿no? Los expedientes llenos de corrupción, de abusos, de violaciones, de homicidios. Y entonces no le quedaba más que al servidor público, funcionario, burócrata, aceptar su renuncia, ¿no? A mí me da mucha risa cuando dicen, es que lo van a agarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador en una investigación de esas de Loredo, de Mexicanos contra la Corrupción, y yo digo, a ver. Llevan 4 años y medio, Vicente, y no han podido. No, y llevan decenas de una estrategia de espionaje sobre este personaje llamado Andrés Manuel López Obrador, y nada me indica que estos personajes que hemos señalado, estos exdirectores del CISEN, pudieran tener algo así como tienen sobre otros, sobre el actual presidente. Y hay otra cuestión, Vicente. Cuando hablan de que al poder se le confronta, y me parece que cualquier periodista estaríamos de acuerdo en ello. Claro que al poder se le confronta, pero no solamente a uno de los 3 poderes institucionales. Hay que confrontar al otro poder, al poder judicial, al poder legislativo y sobre todo a los poderes fácticos, Vicente. ¿Cuáles son los poderes fácticos? El sector empresarial, los medios de comunicación que tienen hoy en día tanta penetración o tanta injerencia en la parte política, desinformativa, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un claro ejemplo de estos personajes que nadie los menciona cuando tienen este pasado. O sea, hay otro personaje, hay otro director general, este es de los últimos, digamos, del sexenio pasado, Eugenio Imaz. Eugenio Imaz, que pertenece al Grupo Hidalgo. Este grupo, él principalmente con Miguel Ángel Osorio Chong. De hecho, cuando nombran a Osorio secretario de Gobernación, él nombra a Eugenio Imaz director general del CISEN. Como bien sabes, un director que no desconocía totalmente de qué se trataba el CISEN, la Seguridad Nacional, no tenía ninguna experiencia. Y bueno, pues era un cargo, obviamente, lo ponían al frente de toda una estructura que, digamos, operaba sola, ¿no? Entonces, él estuvo ahí, también del Grupo Hidalgo, pues era el ex procurador general de la República, actualmente preso y acusado ya de delitos de lesa humanidad por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eugenio Imaz, que pertenecía a este Grupo Hidalgo de priistas, y en este momento está también sujeto a investigación por los contratos que Miguel Ángel Osorio, que desde Gobernación y también del CISEN se otorgaron a empresas de Genaro García Luna.
Entonces también están vinculados. Es decir, estamos hablando, y te menciono solo 4 directores del CISEN, pero si revisamos, todos están involucrados y operando actualmente. Por cierto, un grupo Hidalgo que se ha ido desmoronando con la encarcelación de el ex procurador general de la República, ¿no? Aquel que se cansó, el que está ya tras las rejas, se me fue el nombre, de esas que también estuvo en la investigación del... Jesús Murillo Caram. Jesús Murillo Caram. Este grupo que se ha ido desmoronando, se ha ido desfigurando, Penchina, que quién sabe dónde esté, pero que también está en el ojo del huracán. Y fíjate, se ha ido desmoronando, mencionas esto, pero hay expedientes abiertos sobre Miguel Ángel Osorio Chong desde que empezó este gobierno. Expedientes que están en la Fiscalía General de la República por desvíos de recursos públicos. Acuérdate que usaban todo esto en nombre de seguridad nacional para otorgar contratos. Y eran contratos que muchos de ellos no se realizaban, otros se hacían con empresas fantasmas. Bueno, están involucrados en el caso de las factureras también. Estos contratos que se daban a empresas factureras que eran empresas fantasmas que solamente emitían facturas para justificar desvío de recursos públicos. Y hablamos de miles de millones de pesos, Vicente, miles de millones. Pero ¿por qué no actúan contra Miguel Ángel Osorio? Porque actualmente es senador de la República y tiene fuero. Pero no le va a durar. No va a durar toda la por vida. Siempre. Y menos ahora, que es este pleito en el PRI, en donde el líder priista Alejandro Moreno prácticamente desechó a Miguel Ángel Osorio, que era el oponente, y se quedó en la orfandad Miguel Ángel Osorio, ¿no? Así que una vez que termine su fuero legislativo, pueden pasar muchas cosas. Oye, hablabas de seguridad nacional y yo que he estado fuera de circulación algunos días, pero al pendiente de lo que pasa, pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por seguridad nacional le han respetado el decreto al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus obras, simbólicas, importantes de este gobierno, y queda establecido también este poder judicial de zancadillas a la Cuarta Transformación, y lo menciono porque va de la mano. Al final, si la Fiscalía General de la República continúa con una carpeta, con una investigación de estos personajes, en el Poder Judicial se tendrá que definir la suerte de los que consideremos o se consideren corruptos y malandros. Sí, actualmente el Poder Judicial lo que hace es no solamente permitir, sino motivar, incentivar la impunidad en este país. Hemos visto cómo han estado liberando a delincuentes, jueces, magistrados, aceptando que dejen la prisión narcotraficantes históricos además, ¿no? Disminuyendo penas o liberándolos de plano. La Fiscalía ha tenido mucha chamba en ese sentido de estar buscando o pidiendo órdenes de aprehensión para que no sean liberados, pero tienen ya que estar muy listos, porque en el Poder Judicial, como sabemos, la justicia se vende al mejor postor, Vicente. Y en este caso que mencionabas de el Poder Judicial, de esta última determinación, en donde están utilizando el supuesto, la petición del INAI, del derecho a la información sobre el decreto de proyectos de seguridad nacional, pero usan el pretexto de se solicita información y no se puede porque es seguridad nacional, entonces que se quite la seguridad nacional para poder tener información. Ese es un pretexto porque lo que quieren, y es lo que ya salió, precisamente es frenar los proyectos sociales del actual gobierno, ¿no? Y esto estamos hablando del Tren Maya, estamos hablando de refinerías, estamos hablando en fin, obras sumamente importantes para la sociedad. Hablabas de un ex director del CISEN vinculado a Genaro García Luna. Bueno, en la mañanera también queda establecido que irían... Jaime Domingo López Buitrón y Guillermo Valdés Castellanos. Irían por la red de Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República ha obtenido órdenes de captura contra 61 personas ligadas al superpolicía de Calderón. Y bueno, el presidente también
con la ayuda de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destapa que una mujer cercana a la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, Norma Piña, la es también de aquel grupo y de aquel tiempo de García Luna. Sí, claro, nombrada por propuesta por Felipe Calderón, ni más ni menos. Y también, en este caso concreto, ¿cómo explicas que quien manejó la parte de financiera, la parte del de los dineros de la Secretaría de Seguridad Pública con Genaro García Luna, ¿no? Ahora esté en la parte administrativa del Consejo de la Judicatura, cargo que ostenta como presidenta la misma presidenta de la Corte, Norma Piña, ¿no? Y ahora salen a argumentar que ella no sabía de quién se trataba, cuando es uno de los cargos claves porque maneja toda la administración, maneja los dineros, ¿no? Ahora resulta que no se conocen entre sí, ¿no? Sí, no, bueno, pero además es el colmo, pues, ¿no? O sea, un enorme cinismo, sabiendo de quién se trata, y ya, como bien decías, Pablo Gómez, el director general de la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró que también está bajo investigación en la Fiscalía General de la República, esta mujer, ¿no? Exadministradora de la Secretaría de Seguridad Pública y actual administradora del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Estaba viendo esto de los que tienen orden de aprehensión que anunciaron por parte de la Fiscalía General de la República, ¿no? Y bueno, pues hay personajes conocidos, otros no tan conocidos, pero pareciera, al menos esa es la esperanza de muchos, que muchos tenemos, que en esta última recta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador podría darse por fin pues si no total, parcial, la desarticulación de esta red de Genaro García Luna, que a pesar de los años sigue de alguna manera intacta. Y que involucra a exsecretarios de Estado también del gobierno pasado, del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y involucra también a otros, como todos estos que estábamos mencionando, Vicente, que fueron funcionarios de gobiernos panistas y priistas y siguen muy activos, ¿no? Y tienen cola que les pisen, pues, o sea, están bajo investigación también. Entonces, se va a poner bueno esto, y bien, como dices, ojalá en este año y medio que falta se apriete y empiecen a salir las órdenes de aprehensión contra todos estos grupos de corrupción y abuso de poder que hubo en estos sexenios pasados. Pues mi querido Miguel, nada más resta invitar a la gente para que lea lo que ustedes están publicando en la revista Contralínea, tanto en redes sociales, en la página de internet de la revista, también que estén al pendiente de los programas que están haciendo en YouTube. ¿Por qué no invitamos a la gente, Miguel? Sí, claro, ustedes pueden entrar a la página de Contralínea, el portal de Contralínea, o también ver los programas que estamos todos los días de 10 a 12 de la mañana, Nancy Flores al frente de este proyecto junto con Sosimo Camacho, y también tenemos una mesa de análisis que hacemos de 1 a 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Invitamos a todos que nos vean, nos escuchen, y también, por supuesto, vea y escuche aquí sin censura con Vicente Serrano, en donde también estamos presentando todas estas investigaciones. La página de internet que no se puede olvidar, www.contralinea.com.mx, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, y nosotros continuamos con esta mesa de investigación Contralínea sin censura, para que vayamos desmenuzando para ustedes estos temas y estos personajes. Miguel, nos vemos en la próxima, que va a ser muy pronto, aquí, mañana con Nancy Flores. Con Nancy Flores, la mesa con Nancy Flores. Tercia Tercia en la mesa para hablar sin pelos en la lengua, sin censura de estos temas. Yo le pido que se mantenga en sintonía de Sin Censura TV. Mientras regreso a la alineación inicial, le pido que se mantenga en sintonía de los programas que conducen orgullosamente nuestros compañeros. Más adelante, aquí en esta noche, Stephanie Lavalle y Marcelino Gómez Brenes. Por lo pronto, muchas gracias. No se le olvide compartir, dele like, dele compartir, échenos la mano. Son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Yo soy Vicente Serrano, y a nombre de las personas que hacen posible estas transmisiones,
pero que usted no ve, no escucha. Muchas gracias. Buenas noches.